No puede. Lo intento nuevamente, doctor Carranza, ¿me escucha? Sí, señor. Fuerte Vale, y claro. Yo también lo escucho a usted. Es el abogado del presidente Petro. Le preguntaba, hasta cuando se interrumpió la comunicación, doctor Carranza, ¿qué delitos se están evaluando o viendo ustedes en la conducta de Álvaro Leiva que provocan esta denuncia que usted ha presentado ante la Fiscalía? Nosotros vemos una conspiración con fines de sedición, vemos una instigación a delinquir, vemos una injuria agravada, una calumnia agravada y vemos una traición a la patria. Doctor Carranza, ¿en dónde fue grabada la conversación? No tengo ni la más mínima idea. Nosotros, o le hablo yo como abogado, y radico la denuncia con base en el audio que se escucha del diario El País. ¿Usted sabe quién era el interlocutor o los interlocutores en esa conversación? Ni idea. Sé exactamente lo mismo que El País. Si no sabemos dónde fue la grabación, si no sabemos con quiénes estaba hablando, ¿por qué usted supone que es una conspiración? ¿Por qué suponen que es un complot y no una conversación de un señor desocupado en una cafetería? Bueno, por dos razones. La primera, porque Álvaro Leiva no es un señor desocupado, es un ex canciller, un ex ministro de Relaciones Internacionales. Era un señor desocupado inclusive antes de ser canciller y lo volvió a hacer después de ser canciller. Perdóneme, le contesto, que Sí, ya le señor. dije que le voy a dar dos respuestas. Gracias. Entonces no es una persona desocupada porque cuando se ocupó esa función de ministro de Relaciones Exteriores como canciller de la República de un gobierno, pues no se puede ir a hablar con representantes de otros gobiernos para que le digan al presidente que es un enfermo, es un adicto. Eso no es una charla de una persona desocupada. Pero ¿cómo sabe Y usted si que él en estaba su hablando si me acaba de decir que no porque sabe se materializa, dónde ni con quién? ahí le contesto la pregunta. Entonces, primero, no es un señor desocupado, y lo segundo es que si tiene una charla de intimidad que se enmarca, coincide con circunstancias de tiempo, modo y lugar, como son las afirmaciones que hicieron representantes norteamericanos usando las mismas palabras de Leiva, pues empiezan a haber coincidencias. Es lo que le pedimos a la Fiscalía que investigue. Si vemos que efectivamente de forma profética atacaron a alguien de la oposición, como él decía que iba a pasar en las cartas cuando le dijo eso al presidente Petro. Si vemos que en vez de mandar cartas y hacerlas públicas para ganar likes o para sembrar una crisis, debió haber ido a las instituciones y denunciar al presidente, pues vemos que ahí hay otra coincidencia. Cuando vemos que mientras El País estaba pendiente de que Iván Márquez lo habían dado de baja para quitarnos de encima semejante mal que le hace ese señor al país, entonces sale el canciller a decir que él sabía todo el tiempo que él estaba vivo y que él conocía que Iván Márquez estaba vivo. Y mire quién termina atacando posiblemente al senador Miguel Uribe. Entonces es la concreción de varias coincidencias, y si quiere, usando sus palabras, de un señor desocupado tomando tinto en una cafetería. Sí, pero digo, le pregunto porque usted se imagina en cuántas cafeterías señores desocupados tienen conversaciones relativamente parecidas. Claro, yo no me imagino la cantidad de cancilleres desocupados tomando tinto en las cafeterías hablando de cómo conseguir que el presidente sea cambiado. No me imagino la cantidad, deben haber muchísimas en Bogotá. ¿Usted cuántas conoce, Néstor? No, pues es que el señor, pues que sea ex canciller, o sea, Okay, el pues mismo presidente dijo, le cito al presidente Petro que dijo que era un viejito decrépito. Yo no sé si como abogado que usted le debe a la justicia rigor, ¿usted por qué cree que esto es una conspiración? Es la pregunta, doctor Carranza. Entonces vuelvo y le respondo, porque se han concretado, han encajado varias circunstancias de tiempo, modo y lugar con unas afirmaciones, en sus palabras, de un desocupado tomando tinto en una cafetería. Y eso puso en riesgo la estabilidad democrática de este país. ¿Y cuáles son las circunstancias de modo, tiempo y lugar que usted ve aquí? Entonces, primera, ¿por qué el canciller conocía que Iván Márquez estaba vivo o no? ¿Quién le autorizó a él, como canciller, estar hablando con Iván Márquez, conocer de su presencia? ¿Quién le autorizó a él salir a los medios a decir que estaba vivo o no?
¿Por qué él tenía esa función como canciller? Yo lo he buscado y yo no encuentro eso. Eso es lo que le pregunto a la Fiscalía. Por favor, determinen eso. Segunda, ¿por qué razón, en vez de haber denunciado al presidente ante la Procuraduría, la Comisión de Acusaciones, por los supuestos fallas disciplinarias, penales que él había encontrado en el desempeño del presidente, entonces sigue él en el cargo de canciller? No lo hace siendo su deber público. Es que el funcionario público tiene un deber y él no podía callar porque si no se vuelve cómplice. ¿Y por qué no lo hizo? Luego entonces, tema de pasaportes. Cuando él pide que le nombren al hijo canciller embajador y el presidente dice que no, entonces salen las cartas. Nuevamente, él tenía que haber denunciado, no denuncia, saca las cartas, solamente para sembrar el caos, para llamarlo de una u otra forma. Luego, entonces, no es casualidad, en Estados Unidos un representante empieza a decirle al presidente que está enfermo, que es un adicto, que es un alcohólico, como lo decía él. Luego, el representante de allá de Estados Unidos tiene las pruebas, tiene evidencias, lo ha visto, estuvo en las reuniones, lo conoce. ¿De dónde sacan eso? Pues de ahí. Y luego vemos, en efecto, que viene en una carta una advertencia que van a atacar a alguien y lo atacan. ¿Y quién es el que ataca? Al parecer, y esto lo digo, es con base en otra evidencia que es lo que rindió como interrogatorio a las Gabriela, la que le llevó el arma al sicario que atacó a Miguel Uribe. Y ella lo que dice es que trabaja para la disidencia de Iván Márquez. ¿Quién conoció a Iván Márquez? Ah, bueno, entonces todas esas coincidencias son las que él tiene que ir a responder allá, siendo un hombre desocupado tomando tinto. Usted está haciendo una cantidad de silogismos que le pediría que me explicara, si es tan amable. Eso se llaman motivos fundados en el derecho. Y en el derecho, para hacer una imputación, en el derecho penal se requiere una inferencia razonable. Lo que nosotros hacemos como representantes de víctimas es buscar los motivos fundados que han sido públicos y ponerlos a disposición de la Fiscalía para decirle, mire, que todo esto debe ser analizado y por favor determine usted si existe la inferencia razonable, que es apenas esa sospecha lógica para que impute. Si le entiendo bien, lo que usted llama motivos fundados es, Leiva es amigo de Iván Márquez, Iván Márquez pudo estar detrás del atentado a Miguel Uribe, en consecuencia, el atentado de hace 4 semanas contra Miguel Uribe hace parte de la conspiración contra el presidente Petro, ¿es lo que le entiendo? Le hago 2 correcciones. Yo no estoy diciendo que él sea amigo de Iván Márquez, eso lo dice usted. Lo que yo digo es que él manifestaba conocer todo el tiempo si Iván Márquez estaba vivo o no. Y la segunda, hay una advertencia en una carta que dice que van a atacar a alguien de la oposición, que pueden atacar a alguien de la oposición. Puede ser otra coincidencia más de ese viejito desocupado, ese señor desocupado tomando tinto. Otra coincidencia más, pero eso lo tiene que explicar es en la Fiscalía, si son coincidencias. Es que de pronto él es muy coincidente en lo que dice cuando toma tinto en la intimidad. Si llegase a hacer esta teoría que usted está contando, no es un atentado de la extrema derecha. Leiva fue canciller de este gobierno, Iván Márquez es un señor de las FARC. Eso no es extrema derecha, entonces esto derrumba la teoría de su cliente, el presidente Petro. Yo no conozco las teorías que el señor presidente tenga y no creo que él esté haciendo afirmaciones. Lo que yo he escuchado públicamente del presidente es que se está estudiando y se está analizando y se está estudiando todas estas circunstancias. Lo que yo sí le puedo contar es lo siguiente, Néstor. Sí, señor. El año pasado hubo un atentado en Bogotá contra un firmante de paz que se llama Gabriel Ángel. A él le pusieron una bomba Lapa en Teusaquillo. Una persona iba caminando y le tiró una bomba debajo del carro para que le explotara. Él se salvó porque el carro de atrás le avisó. Él puso la información a disposición de la Fiscalía. La Fiscalía no ha hecho nada por Gabriel Ángel. Pero finalmente cuando capturan a Gabriela en el atentado de Miguel Uribe, ella en el interrogatorio confiesa que estaba por allá cercana a la disidencia de Iván Márquez, que estaba en esa región, que allá era donde la iban a proteger y que allá le habían pedido, o de esa región le estaban pidiendo llevar una bomba para atacar a este firmante de paz. Entonces coincide que se había atacado a un miembro del acuerdo de paz, que es Gabriel Ángel, y ahora que se ataca, esa misma persona es la que lleva la pistola para atacar a Miguel Uribe. Entonces, ¿usted está seguro que esta Gabriela, la capturada por el atentado a Miguel Uribe, cuando habla de guerrilla, hace parte de los disidentes o representa a disidentes o a Iván Márquez en particular? No, Néstor, es que estamos en una guerra híbrida y en este momento todo funciona de una forma diferente. Las guerrillas, o creo que eso desde hace mucho tiempo, las guerrillas contratan a
combos, a grupos delincuenciales, a bandas organizadas, a personas delincuentes para que hagan o no hagan determinadas cosas, y luego pues ellos son los que subsidian y refrendan esos actos que cometen. Entonces acá esta señora Gabriela, que estaba al servicio de otra persona, creo que es alias El Costeño, termina diciendo que a ella la contrataban también para llevar esa bomba, para atacar a Gabriel Ángel. Y la pregunta suya es muy buena. ¿Qué une a Gabriel Ángel con Miguel Uribe? Sí. Una cosa siendo de dos extremos diferentes. Sí, doctor Carranza, pero volvamos a la grabación. Han sido críticos, muy críticos de Iván Márquez. Volvamos a la grabación, que es lo que origina esta denuncia suya como abogado del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo se entera el presidente de la existencia de esa grabación y de su contenido? No tengo idea. Pero el presidente Gustavo Petro no le cuenta a usted en qué momento se entera él, porque él en una rueda de prensa, en una declaración, dijo que conocía de ese plan de conspiración y empezó a hablar de grupos ilegales. Cuando usted habla con el presidente, ¿qué le dice él? ¿Qué le cuenta de cómo se entera de esa grabación? No, el presidente es un hombre prudente y él lo dijo en un post el día de ayer. Él dijo: yo aguardé con silencio, prudente, esperar, y me sorprendió ver que se iban materializando efectivamente lo que ese audio que él conocía advertía. Y él guardó ese prudente silencio y él hizo lo que Leiva debió haber hecho: acudir a las autoridades. Si es el mismo audio y el presidente lo entregó, bueno, él hizo lo que le correspondía, se lo entregó a la fiscal general. Será la fiscal general la que responda por qué no abrió una investigación de inmediato y qué ha hecho y si existe la investigación. Tanto es así, frente a ese silencio, que finalmente cuando salen unos audios al diario El País, no sé si sean los mismos, no sé si correspondan, lo que hago es formular la denuncia diciéndole: mire que estos audios coinciden con todas estas circunstancias de tiempo, modo y lugar, y será la fiscalía la que determine si será la charla privada de un desocupado tomando tinto o era la de un excanciller fraguando un... ¿Por qué le molestó tanto lo del desocupado, lo del desocupado tomando tinto? Me encantó, por eso lo uso. Me parece una buena figura literaria para esculparlo. Entonces quiero hablar de eso. Si es un desocupado tomando tinto o es un excanciller fraguando una conspiración. Sí, doctor Carranza, si usted cree en lo que dice Leiva, en la conspiración, ¿le cree a las otras cosas que dice Leiva sobre el presidente Petro? No le creo a ninguna. Y si no cree que hay conspiración, entonces ¿por qué lo denuncia por conspiración? No. Yo no le creo a que Leiva pueda probar que el presidente es un enfermo, que es un incapaz. A nada de eso le creo. Y tampoco le creo a lo que él públicamente dice, que jamás conspiró. Por eso, pero si no le creo a eso. Si no cree eso, ¿por qué sí cree que estaba conspirando? Por los motivos fundados, por las coincidencias de tiempo, modo y lugar, y por la charla que como desocupado tomando tinto dijo. ¿Por qué van a la fiscalía, doctor Carranza, a donde la fiscal Luz Adriana Camargo, si el presidente Gustavo Petro hace apenas unos días dijo que la fiscal no era libre, que ella no podía investigar ese complot en su contra? No, yo quisiera revisar las palabras que pudo usar el presidente y no... El presidente Petro dijo que la fiscal estaba bajo presión y que no podía investigar ni Odebrecht ni el caso contra él porque no era una fiscal libre como lo fue en su momento el fiscal Barbosa o la fiscal encargada Mancera. ¿Por qué van a la fiscalía entonces si el presidente Petro no cree que ella y su fiscalía sean capaces, porque están bajo presión, de investigar este complot? Mire, yo no comparto porque no conozco. Entonces me aparto, digamos, de esa afirmación de que la fiscal no sea libre. Tal vez hubo una mala interpretación, porque lo que yo sí le quiero decir, y con eso le respondo, por qué se acudió a la fiscalía, es sencillamente porque es lo que debe hacer un servidor público y un ciudadano. No mandar cartas y hacerlas públicas para generar humillaciones, sino ir a las autoridades y denunciar. Si la autoridad funciona o no funciona, pues habrán otros mecanismos. Estamos bajo un sistema interamericano de justicia. Existen medios para defender y para buscar la justicia. Pero aquí vamos a la fiscalía es porque creemos en la justicia. Si la fiscal es libre o no es libre, no es mi debate, no es mi argumento. Y yo como abogado iré siempre a la fiscalía y acudiré a las autoridades, así haya crisis penitenciaria, carcelaria de la justicia. Ese es mi deber. Doctor Carranza, ¿cómo es el delito de Álvaro Leiva del que usted lo acusa por la denuncia
de traición a la patria. ¿Cómo se tipifica aquí el concepto de traición a la patria? Excelente pregunta. Resulta que la traición a la patria exige una materialización y aquí no se da porque no hubo finalmente una interrupción ni tampoco una intervención ratificada del gobierno americano. Todos sabemos que la Casa Blanca no ha reconocido para nada lo que haya dicho un representante de la Cámara, pero resulta que esa traición a la patria sí puede configurar, es la intención más o menos perfecta de causar un mal. Mire que en la grabación él dice que hay un representante americano, no recuerdo su apellido, que es muy importante y que es una línea dura, muy importante, cercano a Trump. Y ese representante luego termina usando las mismas palabras que usa Leiva para referirse al presidente. Le dijo que era enfermo, que era incapaz, que busque ayuda, que era alcohólico, que era drogadicto. Entonces, esas coincidencias son las que nos permiten afirmar que hubo una intención, y si son coincidencias, pues que la Fiscalía determine que son coincidencias o no. Pero lo cierto es que en la traición a la patria, la intención se configura también como uno de los elementos confirmadores del tipo. Y aquí nosotros estamos observando que en vez de haber ido a las autoridades nacionales, haber denunciado en Colombia, lo que hace es generar unas cartas, hacer un reproche que erosiona la fe pública y omitir ir a las autoridades para luego ir a buscar que desde el exterior generen una presión internacional para que se siga erosionando la fe pública y pueda haber una sucesión. Él mismo lo dijo seguramente en sus palabras, Néstor, y no se moleste conmigo, pero me gustaron, las voy a usar. En esa cafetería tomando tinto dijo que eso iba a pasar en 20 días. Sí. Doctor Carranza, con respecto a los delitos de injuria y calumnia que están centrados en el tema de la drogadicción, como dice el ex canciller Leiva, ¿qué va a hacer usted cuando los abogados del doctor Leiva, asumo yo, pues no lo sé, citen y hagan comparecer a los miembros del esquema de seguridad, al jefe de la Casa Militar, a Armando Benedetti para que explique de su conversación con Laura Sarabia en la que dice, vamos a hablar de coca, entonces aquí nos vamos todos a joder y no sé qué? ¿Qué va a hacer usted cuando, bajo la gravedad del juramento, citen todos estos testigos y alguno cuente, o porque tendrá que hacerlo, Felipe, qué fue lo que vio en estas cosas que relata Leiva? O cuando en la investigación, doctor Carranza, pidan un examen toxicológico para saber si lo que dice Leiva es verdad o no es verdad. Bueno, pues les voy a dar una noticia. Primero es que la carga de la prueba no puede invertirse. Primera. Entonces, aquí el que tiene que demostrar es él, no al contrario. ¿Sí? ¿Es al contrario acaso que se hace justicia en este país? No, señor. Si yo afirmo algo, por eso es que estamos denunciando. ¿Y cómo se prueba que lo que dice Leiva no es cierto? Esa es la prueba que él tiene que demostrarnos. Esa. Y por eso le digo, ¿qué va a hacer usted con todos esos testigos? Perdónenme, pero le van quiero... a tener que hacerlo bajo la gravedad del juramento y que no decir la verdad. Que lo hagan y que vayan y hablen y esperemos que contestan. Yo no le puedo decir aquí que van a contestar. Usted tampoco. Porque es más, mire, le quiero contar una cosa que me pareció... A mí me pareció curioso... Usted como abogado del presidente. Pues le estoy diciendo. Creo absolutamente, ciegamente, en la inocencia del presidente, en su buena fe, y es a él al que le toca demostrar esa mala fe, esa mala conducta, no al contrario. Aquí no funciona así. Aquí funciona es que si yo voy y denuncio de un delito a una persona, la Fiscalía tiene que demostrar, y yo tengo que también como denunciante ayudar a demostrar, no al contrario. Es decir, me robaron el carro. Bueno, demuéstreme que el carro era suyo. Sí, mire mis papeles y mire aquí está el video del día. Es que Leiva no ha denunciado qué delito denunció Álvaro Leiva, que el presidente Petro consume drogas, que es drogadicto. ¿Eso no es un delito? Exacto. Leiva tenía que haber denunciado penal y disciplinariamente lo que correspondiera. No es un delito consumir drogas. Bueno, gracias por defender al presidente. Esa es mi teoría. Doctor Carranza. No, su teoría es diferente. Es diferente. Demuestren entonces que él lo dice, es que aquí no se puede invertir la carga. ¿Pero por qué tiene que demostrar algo que no es un delito? Es que yo sí estoy diciendo, él injurió y calumnió
de forma agravada al presidente de la República. A él le toca demostrar que no lo injurió y no lo calumnió, a él. Y si usted me dice, Felipe, que es que la gente va a ir a decir... El Leiva tiene que demostrar déjeme terminar la idea, Néstor, por favor. Y entonces, Felipe, si usted me dice de forma anticipada que es que allá los escoltas van a ir a decir esto, o que Armando Benedetti dijo esto, o que van a hablar de las grabaciones de Benedetti y Lauro Sarabia, le quiero decir una cosa. Mire que el propio Leiva ahora dice que esa charla que él tenía era una charla de suyo, era una charla privada. Sí. ¿Y acaso entonces Benedetti no le va a poder decir exactamente lo mismo? Yo en una charla con Sarabia digo lo que se me dé la gana porque era privada. Entonces hay un rasero diferente. No, si Benedetti habla con Sarabia, perdóneme, si Sarabia habla con Benedetti en una charla privada, entonces esa sí no es privada, pero si Leiva habla en una cafetería como un desocupado, entonces esa sí es privada. Acuérdese que parte del esquema de seguridad de doña Laura Sarabia en el tema de Marelvis Mesa están presos porque dijeron, no, sí, a nosotros nos dieron la orden y tal. Es que le pregunto, usted que es abogado inteligente y estudioso, sabe exactamente lo que yo le estoy preguntando. Cuando usted, la fiscal del caso o el fiscal del caso coge a la seguridad del presidente, al jefe de la Casa Militar, entonces dice, ustedes les consta, ¿no?, que el presidente se desapareció en Florencia 2 días y que el presidente no sé qué. Sí, señor. Hagamos, no, señor. Hagamos el ejercicio. Listo, sí, se perdió, digamos. Hagamos, en gracia de discusión. Sí, se perdió. Y bueno, ¿y usted qué sabe que hay? Porque si no, imagínese, todos los de la oposición que no fueron a debatir la reforma laboral son drogadictos y alcohólicos por no haber ido a debatir la reforma laboral a sabiendas del problema social que había. No, profesor Carranza, usted no, sabe. Claro, no ir a una reunión, no salir a una reunión, no vuelve drogadicto a nadie, por Dios, ¿de dónde está pero Canijo? no es la reunión. A ver, usted dice, estamos ahí te hablando contesté su pregunta, en gracia de discusión. Doctor ¿Se Carranza, perdió? Bueno, Felipe, sí. Felipe le pregunta por eso, porque de pronto, la pregunta de Felipe en el fondo es, de pronto a usted como abogado defensor del presidente Petro, le sale el tiro por la culata. Y le aclaro una cosa, no es el tema, la acusación no es que el presidente se perdió. La acusación es que el presidente en un viaje a La Guajira, no quiero repetir lo que dice Leiva, pero ¿se acuerda del episodio de una descarga escatológica? No me acuerdo de esto. Y que lo diga. Y es que las afirmaciones es que eso él no es hace... delito. No, es que yo sigo... Es que a uno se le suelte... suelte el número 2 no es delito. No. Y entonces usted me dice... Leiva tendrá que demostrar qué. Perdóneme, Néstor, nuestra discusión tiene que ser de toda la altura posible porque estamos hablando del presidente y eso era precisamente lo que Leiva quería, erosionar el respeto y la fe pública. Yo no voy a entrar en ese debate con usted, pero sí le voy a contestar algo. Pues tienen que demostrarlo. Es que por eso los estoy denunciando. Señora fiscal, revise que aquí atacaron la fe pública con discursos repugnantes, con afirmaciones bajas, sin sustento, públicamente, en vez de hacerlo ante las autoridades como corresponde, en vez de hacerlo realmente donde tenía que hacerlo. Si era una charla que quería tener con él, no tenía por qué publicarla en gracia de discusión. Pero aquí lo que buscan es erosionar la fe pública para construir un escenario posible para concertarse y poder hacer una sucesión de un poder democrático designado. Es eso lo que vamos a hacer. Y hagan el ejercicio que quieran. Y le participo en el que quiera. Que fulano, ¿usted le consta que se drogó? No. ¿Usted lo vio drogándose? No. ¿Qué sustancia metió? Ninguna. Pero es que él no estaba. O sea, y lo invito a Néstor a que haga ese ejercicio. Mire cómo le cuesta a ustedes hacer el mismo ejercicio. Entonces, los que no fueron al debate de la reforma laboral ¿se estaban drogando? No sé. Usted, pero no le gusta ese ejercicio. Bueno, está bien, digamos a los que le gusta. Derecho, doctor Carranza. Yo soy un hombre de derecho y de debate y de discusión y le estoy diciendo, la ausencia de una persona, pero hagamos la ausencia de una persona no es indicativo de eso. En un restaurante, sino es una pregunta hipotética académica. Y es una respuesta hipotética académica. ¿Qué pasa bajo la gravedad del juramento cuando el esquema de seguridad al jefe de la Casa Militar, etcétera, a Laura Sarabia y Armando Benedetti, les pregunten, ¿usted le llevó droga al presidente de la República? ¿En qué condiciones de tiempo, modo y lugar de los que usted está hablando? Pues esas preguntas son maravillosas
y esperemos que las formulen para ver esas respuestas, porque yo le voy a decir que no y usted me va a decir que sí. No, esperemos. ¿Y cuándo tiene la prueba? Yo estoy haciéndole una pregunta hipotética a un académico. Esperemos y prepárese porque de pronto esto termina en eso. Prepárese doctor porque Carranza. Ese viejito que tanto le gustó a usted la frase de Néstor, ese viejito no tiene dientes de leche. No, viejito no. Ese viejito no, ese desocupado, dijo Néstor. Ese bueno, no tiene dientes de leche, en las cafeterías. Sí, ese señor no tiene dientes de leche. Doctor Carranza. No, y yo soy un hombre de guerra, por eso estoy acá. Le hago una pregunta final. Usted es el abogado no solo del padre del presidente Petro, también es el abogado de Nicolás Petro, el hijo, ¿cierto? Sí, señor. Usted defiende a la familia toda. ¿Sabe algo? No, señor. ¿Sabe no, algo? Señor. ¿Sabe algo? Señor. No, señor. Perdón. No, señor. Yo defiendo a Nicolás y al presidente. Bueno, no defiende a toda la familia, solamente defiende al padre y al hijo. Así es. Ok. ¿Usted sabe algo de una versión que hay hoy en Barranquilla de que Nicolás Petro va para Cespo? Va para Cespo, a la fiscalía se le ha radicado. Efectivamente, Nicolás tiene una libertad para movilizarse por todo el país y se le ha radicado a la fiscalía un cambio de domicilio con atención a unos temas de seguridad. No me diga que le cuenten dónde está viviendo porque se trastea por seguridad. O sea, ¿él quiere vivir en la estación de policía Cespo en Barranquilla? No. ¿En la de Bogotá? Cespo es aquí en la 134, Néstor. Perdóneme, pero Néstor, por favor, señor, usted es más inteligente que yo. No me pida que le diga dónde quiere vivir Nicolás porque se está trasteando por seguridad, por favor. Él tiene libertad de vivir donde quiera. Pero es el Centro de Estudios de la Superiores de la Policía Nacional aquí en Bogotá, doctor. Pero, a ver, vuelvo y les digo, o sea, hagan los ejercicios hipotéticos. ¿Ustedes esperan que yo ponga en peligro a Nicolás? Bueno, respóndame esta. ¿Va a ser vecino de Álvaro Uribe y la fiscal? No tengo ni idea de quién va a ser vecino. No conozco Cespo. Dónde vive Álvaro Uribe, ni sé dónde vive. Es que no es la única persona que tiene problemas de seguridad. Entonces en Cespo hay varias personas que tienen problemas de seguridad. Cespo tiene unas casas de la policía. La sede de Cespo, Juan Camilo, ¿es dónde? La sede de Cespo, Néstor, es en el norte de la ciudad. Es en la 134, Néstor, aquí en la 134 con Avenida Suba, tal vez por allí, frente al centro comercial. Pasando Suba, 138 con 46. Occidente de Bogotá, ahí es efectivamente a donde llega, a donde baja. 134 con Avenida Boyacá, Sí, es exactamente. Sí, aquí en el occidente de Bogotá le estoy diciendo. Esa sede de la policía es famosa porque efectivamente ahí hay personas. Esto significaría, doctor Carranza, que Nicolás Petro sale de Barranquilla y llega a Bogotá. Nicolás ha salido de Barranquilla muchísimas veces desde que conseguimos la revocatoria de la medida de aseguramiento. ¿Cuál es la pregunta en el fondo? ¿Cuál es la cosa? ¿Quiere que le digan dónde va a vivir él? No lo voy a hacer. Bueno, porque la seguridad de él prima sobre su pregunta, Néstor. Discúlpeme. Y perdóneme la pregunta, ¿por qué no va a vivir con el papá en la casa de Nariño? ¿No hay condiciones de seguridad para Le voy a proponer ¿No hay suficiente espacio en la casa de Nariño? Le voy a proponer eso. ¿O qué razón? No, le pregunto a usted que hay una buena idea ahí. ¿Por qué están pidiendo ir a vivir a la estación de Cespo de la policía? No tengo ninguna explicación sobre el sitio donde él vaya a vivir. No tengo por qué dársela. Ya le he dicho de varias formas que no me pida que arriesgue la vida de Nicolás, Néstor, y yo creería que usted debe ser un poquito más responsable con eso. ¿Hay algún tipo de restricción, doctor Carranza, para que Nicolás Petro viva o conviva o se reúna con personas de su familia producto del proceso que lo tiene en juicio? Me refiero al presidente Gustavo Petro, a la primera dama Verónica Alcocer, por ejemplo. Pues mire, hay una restricción que tiene que ver con los que sean llamados a juicio y ustedes han escuchado que la Fiscalía ya citó a sus testigos y dentro de sus testigos pues no están muchas de las personas con las que se le impuso la medida de no relacionarse con ellas. Esa es una respuesta clara frente a las preguntas de si él se reunió con Verónica Alcocer, con Armando Benedetti. Mi respuesta es no. Él respeta la ley, la ha respetado y la justicia no llamó como testigo a ninguna de esas personas. Sí, vale. Doctor Carranza, gracias por acompañarnos esta mañana. No, encantado, Néstor.
Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, un gusto, 8 de la mañana, 52 minutos. Abogado de Gustavo Petro, del presidente de la República, y abogado de Nicolás Petro, el hijo del presidente de la República. Estás escuchando Blue Radio.